Muy bien. Pues esta semana las actividades que vamos a estar trabajando están relacionadas con la ley del impuesto al valor agregado. Como parte introductoria podemos mencionar que el impuesto al valor agregado es el impuesto indirecto número uno que tenemos en México. El impuesto al valor agregado grava actos o actividades relacionadas con el consumo. Ese es un aspecto muy importante. Por eso es una de sus principales características del impuesto al valor agregado es que incide en el consumidor final, ya que está sujeto a un proceso de traslación. Entonces vamos a iniciar con el material relativo. Bueno, lo primero es mencionar cuál es el objetivo. Los alumnos serán capaces de identificar las características, estructuras y principales disposiciones de la ley del IVA a efecto de estar en condiciones de aplicar correctamente este gravamen en los actos de fiscalización que se lleven a cabo. Bueno, dentro de los puntos que vamos a ver, pues obviamente son los relativos a lo que es este gravamen, sus principales características y la estructura de la ley del impuesto al valor agregado. Vámonos un poquito a lo que es ya la descripción de este gravamen. Para empezar, como mencioné, el IVA es un impuesto indirecto que incide en el valor añadido en cada etapa del proceso económico de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, pasa por todas y cada una de estas diferentes etapas y en cada una de ellas, esa es su principal característica, va agregando valor. Entonces, por eso decimos que el IVA es un impuesto indirecto que incide en el valor añadido en cada etapa del proceso económico. ¿Cuáles son las principales características que tenemos del impuesto al valor agregado? Como su nombre lo dice, es un impuesto indirecto igual a la carga fiscal, grava todas y cada una de las etapas de la cadena productiva, dificulta elevación. Eso es importante mencionar. ¿Por qué decimos que dificulta elevación? Dificulta elevación porque incide en el consumidor final. Es precisamente el consumidor final el pagador del impuesto al valor agregado. Es de carácter general, no es acumulativo, que esa es otra de las partes importantes del impuesto al valor agregado. Vamos a ver que una de sus principales características del impuesto al valor agregado, al decir que no es acumulativo, es que se va determinando mes a mes. Es decir, es un pago definitivo el impuesto al valor agregado. Vamos a hablar de la estructura de la ley del impuesto al valor agregado. Estamos notando, podemos ver que en la estructura del impuesto al valor agregado se estructura de la siguiente manera. Tiene 9 capítulos. El capítulo primero es el relativo a las disposiciones generales. Después viene el capítulo segundo, que es el relativo a la enajenación. El capítulo tercero de la prestación de servicios. El capítulo quinto, que es el de la importación de bienes y servicios. El sexto, que es el de la exportación de bienes y servicios. El séptimo, de las obligaciones de los contribuyentes. El octavo, el de las facultades de las autoridades fiscales. Y el noveno, de la participación en las entidades federativas, vienen los artículos transitorios. Como podemos notar, en cuanto al número de artículos, el impuesto al valor agregado, pues obviamente tiene mucho menos artículos que la ley del impuesto sobre la renta. Inclusive podemos mencionar también que en el reglamento de la ley del IVA encontramos más artículos que en la propia ley. Actos o actividades, eso es lo que grava la ley del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los actos o actividades que grava la ley del impuesto al valor agregado? Los relativos a la enajenación de bienes, de la prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios y exportación de bienes o servicios. El capítulo primero, que es el relativo a disposiciones generales. Aquí vamos a encontrar principalmente los elementos esenciales de la ley del impuesto al valor agregado, que son el sujeto. Aquí en la ley del IVA quiero mencionar que el sujeto pasa a segundo término, ya que en la ley del impuesto al valor agregado lo más importante es la territorialidad. Entonces también encontramos lo que es el objeto, la tasa general del impuesto al valor agregado. En México, la tasa general del impuesto al valor agregado es la del 16% como tasa general. Como tasa privilegiada tenemos la tasa del 0%, pero la tasa que tenemos es la tasa general del 16%. También vamos a hablar del efecto de la traslación de la retención del IVA. Y viene pues ya todo lo que es la parte de la estructura de disposiciones generales. Como vemos, esos son los principales aspectos. Y ahora vamos a hablar de los elementos esenciales de la ley del IVA. ¿Quiénes son los sujetos? Son las personas físicas y las morales que en territorio nacional
realicen los actos o actividades objeto de la ley del IVA. La base es el valor de actos o actividades que señala la ley del IVA y en ningún caso forma parte de los valores. La época de pago, ya dije que es de carácter mensual. Entonces, como acabo de mencionar, es de carácter mensual la ley del impuesto al valor agregado. Su objeto es gravar los actos o actividades siguientes, que son enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento, uso, goce temporal de bienes, importación de bienes o servicios. Y bueno, y las tasas, pues está la tasa general del 16% y la del 0%. El artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado ya nos habla más específicamente de lo que es el sujeto. Ya dije que el sujeto en la ley del impuesto al valor agregado pasa a segundo término y se están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales. En el objeto, pues graba los actos o actividades siguientes. Aquí viene otra particularidad de la ley del IVA, que se realicen en territorio nacional, es decir, que la entrega material del bien, la prestación del servicio, el uso goce, se realice en territorio nacional. Por eso decimos que la territorialidad es uno de los elementos más importantes en la ley del impuesto al valor agregado. Los actos o actividades que grava son los relativos a enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, uso goce temporal de bienes, importación de bienes o servicios. La base son todos los actos o actividades grabados que señala la ley del impuesto al valor agregado. La tasa, pues está la tasa general del 16%, que es aplicable en todo territorio nacional, y la tasa privilegiada del 0%, que produce los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto. A partir del año 2014 se derogó el artículo segundo, homologando la tasa del 11% al 16% en la región fronteriza. Es decir, que hasta 2013 la región fronteriza tenía una tasa privilegiada del 11%, pero ya se homologó, salvo los decretos preferenciales que en este caso establece la autoridad fiscal. La tasa del 0%. Decimos que la tasa del 0% es una tasa privilegiada. ¿Por qué es una tasa privilegiada? Ya que en este caso vamos a aplicar, va a tener los mismos efectos que la tasa general, pero con los privilegios que la misma señala. En un momento más vamos a ver cuáles son esos privilegios. Dice, la enajenación de animales, o sea, en este caso, graba la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Todos esos están a tasa del 0%. Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, elixir, palma y lechuguilla, tractores, implementos agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ello, oro, joyería, orfebrería, libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Aquí también nada más quiero hacer una pauta. Dice libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Quiere decir que las editoriales podrán aplicar la tasa del 0%, pero únicamente las editoriales. Quiere decir que las distribuidoras, los puestos de, en este caso de periódico, ellos se van a aplicar, en este caso, pues va a ser acto exento para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. Dice, se va a aplicar la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en el que se enajenen, inclusive cuando no se cuenten con instalaciones para su consumo en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Entonces es una excepción de la alimentación que es preparada para su consumo, se le va a aplicar la tasa general del 16%. ¿Qué alimentos? Alimentos que no se consideran preparados para su consumo. De conformidad con la resolución miscelánea, no son alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en el que se enajenen los siguientes: los alimentos envasados al vacío o congelados, alimentos que requieran ser sometidos en un proceso de cocción o fritura, los que son preparaciones compuestas de carne o despojo, incluidos tripas y estómagos, cortados en trocitos o picados. Esta es una regla que desde el 2014 la tenemos vigente. Y nos menciona, por ejemplo, no será aplicable lo previsto en las fracciones anteriores
cuando la enajenación se realiza en restaurantes, fondas, cafeterías y demás establecimientos similares, porque en estos casos la tasa aplicable ahí sí será del 16%. Prestación de servicios independientes que también se consideran a la tasa del 0%. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos siempre que sean destinados para actividades agropecuarias. Los de molienda o trituración de maíz o de trigo. Los de pasteurización de leche, los prestados en invernaderos hidropónicos, los de despepite de algodón en rama, los de sacrificio de ganado y aves de corral, los de reaseguro, los de suministro de agua para uso doméstico, entre los más importantes. Este igual es importantísimo. La exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de la ley del IVA, todo lo relativo a exportación de servicios, absolutamente todo, se le va a aplicar la tasa del 0%. Quiere decir que el sector exportador en México también es un sector privilegiado, ya que al sector de exportadores se le va a aplicar la tasa del 0% y va a producir los mismos efectos legales por los que se deba pagar el impuesto a valor agregado. Vamos a ver en este caso el efecto de la tasa del 0%. Como ustedes pueden ver, aquí tengo en el ejemplo, el valor de actos o actividades que efectivamente se cobraron son 100,000. La tasa correspondiente es del 0%. Por lo tanto, el IVA que le trasladaron al contribuyente es igual a cero. Es decir, el IVA efectivamente cobrado, al aplicarle la tasa privilegiada del 0%, me da cero. Sin embargo, la empresa tuvo gastos, en este caso, afectos al impuesto al valor agregado, así como inversiones. Entonces, vamos a suponer que pagó actos o actividades por 200,000. Al aplicarle el IVA acreditable, en este caso, pues en este caso pagó 36,000 pesos. Vean ustedes cómo al tener un IVA trasladado de cero y un IVA pagado de 36,000, todos los 36,000 pesos se convierten en un saldo a favor. El contribuyente podrá solicitar la devolución de esos 36,000 pesos para efectos de poder tener liquidez y poder seguir cumpliendo con su actividad tal cual lo señala la ley del IVA. Vean ustedes el efecto del privilegio de esta tasa privilegiada del 0%. ¿Cuándo se debe pagar el IVA? Ya les dije que es pago definitivo, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el mes. Me dice, excepto en el régimen de incorporación fiscal, los del régimen de incorporación fiscal, ellos van a realizar pagos de carácter bimestral. Artículo primero, tercer y cuarto párrafo, me da el concepto de trasladado, me habla de la obligación de la traslación y la obligación de enterar la diferencia. Me dice, cobro o cargo que el contribuyente deba hacer de un monto equivalente al IVA establecido en la ley, incluso cuando se retenga. Obligación de trasladarlo. El contribuyente deberá trasladar el IVA en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, lo usen o lo gasten temporalmente y reciban los servicios. Ahora, yo voy a tomar mi IVA efectivamente cobrado. Le voy a restar mi IVA efectivamente pagado, es decir, mi IVA trasladado o mi IVA causado, menos mi IVA acreditable. El IVA causado es el que yo genero o cobro por mis ingresos y el IVA, en este caso acreditable, es el que yo pago por mis costos y gastos. La diferencia que me queda a cargo es la que yo tendré que enterar de manera mensual y de forma definitiva a lo que es la autoridad fiscal. El artículo 1A me habla de las retenciones de IVA por parte de las personas morales. Algunos de los supuestos para retener el IVA son los siguientes. Se reciban servicios personales independientes prestados por personas físicas o usen o gocen temporal bienes inmuebles otorgados por personas físicas. Se adquieren desperdicios para ser utilizados como insumos industriales y para su comercialización. Se reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por persona física o persona moral y lo reciban servicios prestados por comisionistas, personas físicas. Sin embargo, en el reglamento de la ley del IVA, en el artículo tercero, me permite efectuar una retención menor. Me dice que se va a retener las 2/3 partes del impuesto que se traslade a la persona física. En el caso de servicios personales independientes, uso o goce temporal de bienes y los comisionistas. Y en el caso de fletes, autotransporte de terrestre, se va a retener un 4%. Entonces, el reglamento de la ley del IVA me permite efectuar una retención menor, ya que la ley del IVA te habla de la retención total.
Ejemplos de la retención del IVA de las dos terceras partes. Aquí tenemos servicios personales independientes, uso o goce temporal y pago de comisionistas. El IVA causado son 48,000. El IVA retenido son 32,000. Por lo tanto, me queda un IVA a pagar de 16,000 pesos. Si se fijan, estamos hablando de las dos terceras partes del impuesto que fue retenido. El artículo 5, fracción cuarta me dice, el impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Dice, el retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación pactada, al día 17 del mes siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. Y aquí vamos a hablar de lo que les mencionaba, el flujo de efectivo. La ley del impuesto al valor agregado me habla de contraprestaciones efectivamente cobradas. ¿Cuándo hablamos de contraprestaciones efectivamente cobradas? Cuando se reciban en efectivo en bienes o servicios, mediante anticipos, depósitos, entre otros, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones que dieron lugar a dichas contraprestaciones. Y aquí vamos a encontrar conceptos muy interesantes, como es la extinción de obligaciones. Vamos a hablar de extinción de obligaciones. La forma por excelencia para extinguir una obligación de conformidad con la ley, las diferentes leyes, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, es el pago. La forma por excelencia para extinguir una obligación fiscal se llama pago. Y vamos a encontrar un concepto en el artículo 2062 del Código Civil Federal que me dice que el pago es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera comprometido. Otra manera de extinguir obligaciones es a través de la figura de la compensación. Eso lo vamos a encontrar en los artículos 2185 al 2205 del Código Civil Federal, que en este caso me dice cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocos. Ahí se va el concepto de compensación. Otra manera de extinguir una obligación en materia fiscal es la confusión de derechos. Eso lo vamos a encontrar establecido en los artículos 2206 al 2208 del Código Civil de la Federación. Me dice que esta obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La remisión de deuda la vamos a encontrar en los artículos del 2209 al 2212 del Código Civil Federal. Me dice la condonación, perdón de la deuda, remisión de los derechos a las prestaciones debidas. Y está finalmente la innovación, artículo del 2213 al 2223 del Código Civil Federal que me dice cuando las partes en él interesadas lo alteren sustancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Ahora vámonos al artículo 4 de la ley del IVA que me da el concepto de acreditamiento. ¿Qué es el acreditamiento? Consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley del IVA, la tasa que corresponda. Y veamos entonces un ejemplo del acreditamiento. Aquí tenemos valor de actos o actividades cobradas son 100,000. De ahí le aplicamos la tasa general del 16% y me da un IVA trasladado para el contribuyente de 16,000 pesos. Le restamos, de ahí tomamos el valor de actos o actividades pagados que fueron 75,000. Tenemos un IVA pagado de 12,000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi IVA efectivamente cobrado de 16,000, le resto mi IVA acreditable efectivamente pagado de 12,000 y me queda una diferencia a cargo, un IVA por enterar de 4,000 pesos. Y esta es la mecánica de acreditamiento en materia del IVA. El impuesto acreditable. ¿Qué entendemos por impuesto acreditable de conformidad con el artículo 4? El IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes de que se trate. El derecho al acreditamiento también lo encontramos en el artículo 4 de la ley del IVA que me dice, es personal para los contribuyentes del IVA. No podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión, y en caso de escisión solo lo podrá acreditar la sociedad escindente. ¿Cuáles son los requisitos para poder acreditar el impuesto a valor agregado de conformidad con el artículo 5 de la ley del IVA? Que corresponda a bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de las actividades gravadas por el IVA, deducibles o parcialmente deducibles en el impuesto sobre la renta,
que sea trasladado expresamente y por separado en los comprobantes, que sea efectivamente pagado en el mes de que se trate y que el impuesto retenido se haya enterado. Estos son algunos de los requisitos. La determinación del IVA de conformidad con el artículo 5D de la ley del IVA que me dice que tomo el valor de actos o actividades mensuales salvo las importaciones de bienes tangibles, lo multiplico por la tasa del IVA, me da mi IVA causado. Le resto mi IVA retenido al contribuyente menos mi IVA acreditable y da finalmente mi IVA a cargo o a favor. Los del régimen de incorporación fiscal, estos tienen un privilegio de efectuar pagos del IVA, también definitivos, pero de manera bimestral. Dice, no estarán obligados a presentar declaraciones informativas siempre que presenten la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Este es un privilegio para los del régimen de incorporación fiscal. La determinación del IVA en arrendamiento. Los contribuyentes, personas físicas, que únicamente obtengan ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos del Distrito Federal elevados al mes, deberán calcular el impuesto en forma trimestral y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre que corresponda. Vean ustedes cómo hay ciertos privilegios establecidos en la ley del IVA, pero de ahí en general los demás contribuyentes van a pagar de manera mensual y su pago se considera definitivo. Artículo 6 de la ley del IVA me habla del saldo a favor de la ley del IVA. El saldo a favor del IVA podrá acreditarse hasta agotarse o compensarse contra otros impuestos federales a cargo del contribuyente. Ese saldo a favor también el contribuyente podrá solicitarlo en devolución. Una vez que el contribuyente decida solicitarlo en devolución, ya no va a poder variar esta opción. Por eso, cuando determina su saldo a favor, debe decidir si lo solicita en devolución o lo acredita. El acreditamiento es inmediato. La devolución tendrá que hacerse en los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la compensación, hoy en día hay muchos candados para poder compensar el impuesto a valor agregado contra otros impuestos. Cuando se opta por la compensación y una vez efectuado esta, resulta un remanente por este último, se podrá solicitar la devolución siempre que sea sobre el total del remanente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, igual 100,000 pesos de valor de actos o actividades, le aplicamos la tasa general del IVA del 16, me da un IVA trasladado de 16,000, tengo valor de actos o actividades pagados por 200,000 y pagamos un IVA acreditable por 36,000. ¿Qué hago? Tomo mi IVA trasladado de 16,000, le resto mi IVA acreditable de 36,000 y me da un IVA a favor de 16,000. Aquí yo ese saldo a favor puedo optar por solicitarlo en devolución o bien por acreditarlo. El ejemplo del acreditamiento. Por ejemplo, tengo un IVA a pagar del periodo de febrero 2012 por 20,000 y un saldo a favor de enero 2012. ¿Qué hago? Tomo los 20,000, le resto los 16,000 y me queda una diferencia a pagar de 4,000. Este es un supuesto nada más para que nos quede claro el efecto del acreditamiento del saldo a favor. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un IVA a pagar del periodo de febrero de 2012 por 20,000. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos un saldo a favor del periodo de enero 2012 por 160,000. Entonces me va a quedar un remanente por acreditar de 140,000 pesos. Por lo tanto, tengo un IVA a pagar del periodo de 140,000, pero como tengo un saldo a favor de enero 2012, lo acredito contra el IVA a pagar de marzo y me queda una diferencia a pagar igual a 0. El capítulo segundo es el relativo a la enajenación de bienes. Ahí vamos a encontrar los principales conceptos que son el concepto, artículo 8, el artículo 9 que me habla de exención, el artículo 10 que me habla de concepto de enajenación en el país, el 11 que me habla de los momentos de acumulación, el 12 que me habla de la base gravable y el artículo 13 que está derogado. El artículo 8 de la ley del IVA me dice, se entiende por enajenación, además de lo señalado por el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite, salvo prueba en contrario. Y me dice, ¿qué se considera enajenación para efectos de la ley del IVA? Los faltantes de inventarios, los actos considerados como tal en el Código Fiscal de la Federación. Me dice, toda transmisión de propiedad, por ejemplo, pues la compraventa, la permuta, el mutuo, de acuerdo con el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, me dice que se consideran enajenación, entre otros, la adjudicación,
la aportación social, las enajenaciones afectadas a través de la figura de arrendamiento financiero, así como el fideicomiso. ¿Qué exenciones encontramos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado? Pues no me dice que se encuentra exenta la enajenación del suelo, construcciones adheridas al suelo, libros, periódicos y revistas, bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas, billetes, moneda nacional y moneda extranjera. También se consideran exento la enajenación de partes sociales, lingotes de oro, entre algunos otros. ¿En qué momento se realiza la enajenación de bienes? La enajenación se efectúa en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Viene la base del artículo 12. Para calcular el IVA tratándose de enajenación, se deberá considerar como valor el precio contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, así como penas convencionales o cualquier otro concepto. El capítulo segundo es el relativo a la prestación de servicios. Ese se divide de la siguiente manera. Artículo 14 me habla del concepto. Artículo 15 me habla de los exentos para efectos de prestación de servicios. El 16 me da el concepto en el país de prestación de servicios. El 17 los momentos de acumulación. Artículo 18 base gravable y artículo 18A base del cálculo del interés real. Vean ustedes cómo la estructura de los capítulos es muy parecida. Primer artículo me habla del concepto, el segundo de extensión, el tercero concepto en el país, momento de acumulación y base gravable. ¿Qué debo entender por prestación de servicios independientes de conformidad con el artículo 14? Se considera prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones de hacer, de dar, de no hacer o permitir, el transporte de personas o bienes, el seguro, afianzamiento y reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la correduría, la consignación, la representación y la distribución, así como la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. También me habla de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios. Se clasifican en tres: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. La obligación de dar consiste en la entrega de una cosa o de un bien. De hacer consiste en una actividad del deudor que está precisado ajustar su conducta personal en los términos de la obligación. Y de no hacer es la abstención en una actividad del deudor. De permitir. Son actividades encaminadas a tolerar a las autoridades fiscales a cumplir sus atribuciones, por ejemplo, inspecciones o visitas personales y domiciliarias. ¿Qué actos o actividades se encuentran exentos por prestación de servicios de conformidad con el artículo 15 de la ley del IVA? Las comisiones y prestaciones derivadas de créditos hipotecarios, las comisiones y contraprestaciones que deriven del sistema de ahorro para el retiro, los servicios prestados gratuitamente, los servicios de enseñanza, siempre y cuando cuenten con validez oficial de estudios, obviamente con autorización, el REBOE que proporciona la Secretaría de Educación Pública, así como los servicios de transporte público terrestre de personas que presten exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas y zonas metropolitanas. También se consideran exentos los servicios de transporte marítimo internacional, los servicios de seguro de vida y agropecuarios, los determinados intereses y regalías de derecho de autor, entre otras más. Entonces ahí vamos a encontrar los diferentes conceptos. Momento de causación. De acuerdo con el artículo 17, cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre cada una de ellas, salvo intereses establecidos en el artículo 18A de la ley del IVA. ¿Cómo se determina la base gravable? En este caso, para lo que es prestación de servicios independientes. Tomamos lo que es la contraprestación pactada y se le va a adicionar los impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses, penas convencionales y cualquier otro concepto que se cargue o se cobre. Capítulo, en este caso, tercero, me habla del uso goce temporal de bienes. Aquí encontramos el artículo 19 que me habla del concepto, el 20 que me habla de exenciones, el 21 me da el concepto en el país, el 22 el momento de acumulación y el 23 me habla de la base gravable. ¿Qué debo entender por, en este caso, otorgamiento de uso goce temporal? Me dice que el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación.
¿Cuáles son las exenciones en uso goce de conformidad con el artículo 20 de la ley del IVA? Los inmuebles destinados a casa habitación y en su caso la parte que estuviera destinada como tal, excepto hoteles o casas de hospedaje e inmuebles amueblados. Las fincas utilizadas solo para fines agrícolas y ganaderos. Los bienes tangibles cuyo uso goce sea otorgado por residentes en el extranjero y el uso goce de libros, periódicos y revistas son algunos actos que están exentos para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Qué se considera uso goce en territorio nacional? Se concede el uso goce temporal de un bien tangible cuando el bien se encuentre en el país en el momento en que se entregue materialmente a la persona que va a hacer obviamente su uso goce del mismo. Y se va a considerar cuando se cobren las contraprestaciones y sobre cada una de ellas. Esto es el momento de causación establecido en el artículo 22 de la ley del IVA. La base gravable para arrendamiento, eso lo vamos a encontrar en el artículo 23 que nos dice, son las contraprestaciones cobradas por concepto de rentas, otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. De ahí nos vamos al capítulo quinto. Ya hablamos del capítulo cuarto, ahora capítulo quinto, de la importación de bienes y servicios. Igual se fijan, la estructura es similar. Artículo 24 me habla del concepto, el 25 me habla de exenciones, el 26 me habla de momentos de causación, el 27 me habla de la base gravable, 28 pago del IVA y el 28A el crédito fiscal por importación temporal. Como pueden ustedes notar, el capítulo 2 es el relativo a enajenación de bienes, el 3 prestación de servicios, el cuarto uso goce temporal y el quinto de la importación de bienes y servicios. Concepto de importación de bienes o servicios de conformidad con el artículo 24. Me dice que se va a considerar la introducción al país de bienes, incluidos los de importación temporal, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles proporcionados por no residentes en México, el uso goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. También se considera como servicio de importación el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 de la ley del IVA, cuando no se presten por residentes en el país. Esto no aplica para transportación internacional. ¿Qué exenciones encontramos para importación de bienes y servicios? Lo vamos a encontrar en el artículo 25 de la ley del IVA que me dice, se van a considerar exentos la importación de equipajes y menaje de casa que en el país no den lugar al pago del IVA, las de bienes donados por residentes en el extranjero y obras de arte. Las importaciones temporales no se consideran sujetos a la ley del impuesto al valor agregado. La importación se tiene que considerar definitiva para que pueda ser afecta a la ley del impuesto al valor agregado. También oro cuyo contenido mínimo, la importación de oro cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, la importación de vehículos de conformidad con la ley aduanera, las importaciones definitivas, ya lo había yo mencionado, de bienes por los que se pagó el impuesto en los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación. Momento en que se considera efectuada la importación de conformidad con el artículo 26, al presentar el pedimento aduanal para su trámite, la importación temporal a convertirse en definitiva y tratándose de bienes intangibles adquiridos de personas residentes en el extranjero, el uso goce en el país de intangibles proporcionados por dichos residentes, el uso goce temporal, siempre y cuando se paguen efectivamente la contraprestación. Me dice, en el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, se va a estar a lo dispuesto establecido en el artículo 17 de la ley del IVA que me dice, en la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Entonces, la base gravable en la importación de bienes tangibles, artículo 27, se conforma de la siguiente manera. Tomamos la base gravable para efectos del IVA. Esto va a ser igual al valor gravable en el impuesto general de importación. A esto le vamos a adicionar el impuesto general de importación y otros impuestos que se tengan que cubrir por concepto de importación de bienes. Pago del IVA de conformidad con el artículo 28. Para bienes tangibles, tiene el carácter de provisional y conjuntamente con el impuesto general de importación. Bienes destinados a importación temporal en el momento en el que se presente el pedimento y bienes por los que no se pague el impuesto general de importación mediante declaración que presentarán en la aduana correspondiente. Y el crédito fiscal por importación temporal en el artículo 28A
Me habla de los IMEX, depósitos fiscales, recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos. El momento de causación, cuando se presenta el pedimento para su trámite, la base para el cálculo del impuesto es el valor de la aduana más el monto de las contraprestaciones y aprovechamientos. Se le aplica la tasa general del 16. Se tiene que garantizar el interés fiscal mediante sin certificación. Su crédito fiscal es del 100% y pagarán el impuesto al entrar en el país. Y bueno, nos viene lo que es la certificación de conformidad con el artículo 28A. El SAT tendrá una vigencia de 1 año mediante los requisitos que de conformidad con regla general se cumplan. Y ya finalmente, pues ya viene lo que es la exportación de bienes. Ya habíamos dicho que en el caso de exportación de bienes, se le va a aplicar la tasa general del 30% a todo el sector exportador en lo que es la exportación de bienes o servicios, tratándose de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 15 de la ley del IVA, y el artículo 31 me habla de la devolución de IVA turista. Repito, a todo el sector exportador se le va a aplicar la tasa del 0%. Concepto de exportación de bienes y servicios de conformidad con el artículo 29. Las que tengan el carácter de definitiva en los términos de la legislación aduanera, la enajenación de bienes intangibles realizadas por personas residentes en el país, a quien reside en el extranjero, y el uso o goce temporal de bienes. Y también me dice que se considera exportación de bienes y servicios el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de asistencia técnica, servicios técnicos, operaciones de maquila, publicidad, comisiones y mediaciones, todo lo que es la exportación, seguros y reaseguros, operaciones de financiamiento, filmación o grabación, servicios de atención en centros telefónicos, entre los más importantes. Y en el artículo 29 también me dice que se considera exportación la transportación internacional de bienes prestadas por residentes en el país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiva y acarreo. En el caso de transportación aérea de personas y de bienes prestados por el residente en el país, se estará lo dispuesto en el artículo 16, no se considera prestada en territorio nacional. Entonces aquí igual me establece la parte exenta. ¿Cuánto se va a considerar exento? El 75% se va a considerar servicios de exportación y se le va a aplicar la tasa del 0%, y al 25% se va a considerar prestado en territorio nacional y se le va a aplicar la tasa del 16%. Finalmente, en el capítulo séptimo me habla de las obligaciones de los contribuyentes. En el 32 me habla de obligaciones diversas. En el 33 me habla del concepto de actos accidentales. El 26 establece los ingresos en especie, donaciones y permutas, y los demás artículos se consideran derogados. Y esto es, en términos generales, la estructura de la ley del impuesto al valor agregado, los actos o actividades sujetos para efectos de la ley del IVA. Hasta aquí, Remé, preguntas o dudas con este material. Por ahorita no, maestra, solamente me quedó duda, por ejemplo, en el elaborado en las fronteras, ¿Ok? de Se- que sí que entonces ya se eliminó el 11%. sí, ya. Lo Ya, que es okey. zona fronteriza, ya la Ajá. tasa del 11% ya se eliminó desde el 2014. O sea, Ah, se derogó. Sin embargo, recuerda que salió un decreto de privilegios. Por eso que ujú. también la zona fronteriza tenía una tasa preferencial del impuesto al valor agregado, pero ese ya no es porque la ley lo establezca, sino por un decreto transitorio que salió. ¿Sí? Pero ya se abrogó. En términos generales, la tasa general que se aplica hoy en día en México es la del 16%, y la del 11% ya fue derogada, se le quitó ese privilegio a la frontera, salvo los estados de la frontera a los que se le aplique el decreto, que igual es un decreto preferencial, que los decretos recordemos que son transitorios, no es lo mismo que se consideren cuerpo establecido en la ley del impuesto al valor agregado. Mm, gracias, maestra. De nada, Reme. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a concluir ya nuestra sesión y nuestra videoconferencia del día de hoy. Recuerden que las actividades de esta semana tienen que ver con ley del impuesto al valor agregado. La primera actividad consiste en un mapa conceptual. Si se fijan, ahí no les pedí un programa en particular, lo dejé abierto para que ustedes lo trabajen, y ya después, posteriormente, pueden trabajar en el programa que gusten y ya después lo pasan a PDF para poderlo subir, porque tú me mencionabas que los archivos en otro formato son mucho más pesados, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, sí, de hecho subía,
los convertía a PDF porque en Word sí era muy extenso. No Exacto, no muy se subía. pesado. Ujú. Sí, sí, porque sí, exactamente. Entonces, el mapa conceptual. Y ya la segunda actividad es la del cuestionario, que si te fijas con este material, muchas de las preguntas que venían en el cuestionario, ese ya se van resolviendo. Y ya la tercera actividad es el foro. Ahí lo que te mencionaba al inicio. Es Claro. importante que aparte de sus respuestas a las preguntas detonantes, se le replique a tus compañeros y se saca una conclusión final para cubrir con todo lo que es la rúbrica y los puntos del foro, ¿no? Y estas son las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana, ya aproximándonos a la última semana de actividades en la cual vamos a estar abordando igual temas muy interesantes en materia fiscal, Remé. Claro. Maestra, ¿y de las calificaciones? Ya Chequé están hoy, en pero el no. sistema. ¿Ah, sí? Entonces Sí, para las checarlas. calificaciones están en el Ajá. sistema. De hecho, ustedes lo pueden verificar directamente ahí. Sí, están Ya. ya en Es que me meto ahí en calificaciones, pero no, bueno, eso fue ayer o hoy en la mañana, no recuerdo, pero no estaban. no, y sí Dije: "Ay, están. no sé cómo voy". No, sí, sí, ahí Bueno, están en la plataforma, vamos muy bien. Nada más, ya nada, igual nada más, igual la recomendación de que se profundicen, ¿no? Hay tal vez temas a los que no se profundizan. Creo que por falta de tiempo, yo me imagino, ¿no? Como ujú, pues tienen otras actividades. Entonces, pues para que le dediquen un poquito más de tiempo a las actividades, ¿sale? claro. Y las Sí, puedan maestra, trabajar está ya bien. bien, porque sí vi que en algunos casos como que les falta abundar un poquito más, investigar un poco más para poderlo trabajar. Pero vamos muy bien, Remé. Y ya pues nos Qué bien, vamos gracias. aproximando ya al cierre, pero ellos sí están en Sí. plataforma ya las calificaciones, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Al contrario, pues un placer que me hayas acompañado. La verdad que eres mi acompañante en todas las videoconferencias de esta semana, porque creo que tus Pues demás mientras se compañeros puede. no están ocupados, ¿no? Pero bueno, lo bueno que este material se sube y se les comparte a todos para que ahí lo tengan, ¿sale? Sí, muchas gracias, maestra. Pues buenas noches, excelente semana y con eso concluimos nuestra videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias, Remy. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches, que descanses. Gracias.